Creo que la gran mayoría sabíamos que muchos estaban agazapados, esperando a que a la selección uruguaya le fuera mal, para caerle con todo a Marcelo Bielsa, el director técnico de la selección uruguaya. Es más, hicieron todo lo posible durante el Mundial, contaminando el aire de la selección para que tuvieran una derrota prematura y así hablar las 24 horas del director técnico de la selección uruguaya. Pero pocos hablan de los jugadores, pocos hablan, y casi nadie, del referente, de Luis Suárez, por haber tirado aquel balde de mierda una vez que se retiró y que supuestamente ya la interna estaba rota de la selección uruguaya. Pero antes de haber tirado ese balde de mierda, la selección respondía de una forma. Luego de haber tirado ese balde de mierda, la selección respondió de otra forma y los resultados están a la vista. Pero, ¿por qué no hablan de Luis Suárez? ¿Por qué no hablan tanto de los jugadores y sí de Marcelo Bielsa? ¿Es por conveniencia? ¿Es por amiguismo? Bueno, vamos a ver dos videos cortos de El Observador, donde habla Rafa Cotelo, que aparentemente ahora es periodista, ya dejó de ser humorista y ahora es periodista y ahora opina también de fútbol. Sabemos que Rafa Cotelo es muy amigo de Suárez, Lionel Messi, que comen juntos, que se ven seguido. Y también vamos a ver un video corto de El Chengue en este mismo programa del Observador, donde opina, donde por ejemplo yo con El Chengue estoy del otro lado cada vez que opina, pero en esta yo se la llevo. Vamos a ver qué fue lo que dijeron los dos y después vamos a seguir opinando. Con respecto a lo que pasó, a esta especie de autopsia que estamos haciendo del hecho consumado, las informaciones que han circulado son las mismas, como decía Anita, que se vienen repitiendo charlas con el entrenador, con las dificultades que eso implica, porque es un tipo que desconoce ya a nivel, digamos, de gestuales la existencia del otro, no lo valida, al no mirarlo a los ojos, al no dirigir la palabra, al no saludar a un compañero. Entablar un diálogo con una persona que ofrece esa barrera para dialogar es muy difícil. Y charlas las tuvieron ahora, las tuvieron en la Copa América, las tuvieron en eliminatorias y se le pidió de todas las maneras posibles todo tipo de cosas, desde cuestionamientos tácticos o estratégicos hasta de entrenamiento. Porque quizás que no se afectaba al grupo. Esto me lo estás contando, me lo confirmás. O sea, le venían pidiendo al tipo cambios tácticos en los partidos y cambios en la forma de entrenar. O sea, se lo pedían. Sí, vale, Luis lo sabe, el Chengue seguro que tiene más fútbol y más vestuario que nadie y que, como bien dijo, siempre va a defender a los jugadores porque él fue jugador. Él sabe que estas cosas van mucho más allá de una cobertura, de una transición defensa-ataque o algo. Si vos tenés al grupo fastidiado, molesto, caliente, si vos desconocés más o menos dónde estás trabajando y trabajás los suplentes por un lado que no ven a los titulares, los sparring. Rafa, perdona Rafa, pero hace 5 años que viene pasando eso. ¿Qué pasó con Canovio? Pero en 5 años nadie se dio cuenta que tenían que hacer un parate. Clarito. En 5 años nadie se dio cuenta que... Rafa, dame un segundito, Rafa. ¿Cómo Chengue? Pero en 5 años, Rafa, nadie se dio cuenta de decirle a Bielsa no va más. ¿En 5 años? Porque si me decís el Mundial ahora, que fue un mes, notable, porque estaba un mes, pero en 5 años nadie se dio cuenta que había que decirle basta a Bielsa. No le vamos a pegar a los jugadores ahora, porque podés equivocarte y jugar bien o mal. Pero escondieron 2 años del maltrato con Bielsa. En 2 años ningún jugador se le ocurrió, vamos a hacer una rueda de prensa, no jugamos más. No podemos más. En 2 años a ninguno se le ocurrió. Suárez levantó la voz y ningún compañero se levantó. Como vos dijiste, el máximo goleador de la historia. Ningún compañero se levantó atrás de Suárez. Yo escuché, es un crack, Jiménez, es un divino. Lo escuché, lo vi. Sale Suárez a decir lo que dice y Jiménez sale respaldando al técnico. ¿Entendés? Entonces, los jugadores, o estaba el grupo, partido, que lo tienen que salir a decir a la gente para que lo aclaren. Unos tenían un bando, otros tenían otro,
O de lo contrario, o no querían a Suárez o no querían o no quieren a Bielsa o a Alonso. Pero que salgan a decirlo. ¿No crees, Richard, que salgan a decir lo que pasó. ¿No crees, Richard, que tal vez sí se dio una conversación en la interna y de la Asociación Uruguaya de Fútbol dijeron, mirá, este contrato que le hicimos es millonario y realmente lo tenemos que cumplir? Porque nos comprometimos a pagarle $13.600.000 por 39 meses de trabajo. Para. Si eso lo tenés chequeado, Sí, chequeado. bueno, yo me quedé. No puede ser. La plata sí, el monto fue ese $13 millones por. Gana 3 veces más que 9 meses, Scaloni. 13.600.000. Ganó apenas por encima del salario que tenía Diego Alonso. Chico, ¿usted me Por las están dudas, hablando en serio? No, sí. ¿Ustedes me están hablando en El que- serio? el- Ganaba un quería- 40%. Alonso, un divino también, jugué con él en Bellavista, un crack, todo. No estaba preparado para la selección. Bien, o que Tavares, si querés. Mirá que Bielsa vino a ganar acá. Tema aparte de lo de Fantino, ¿no? Periodista argentino que se suma a este clan de periodistas deportivos uruguayos. Como dice ese viejo dicho, éramos pocos y parió mi abuela. Bueno, así estamos. Con referencia a lo que dijo el Chengue Morales, que cada vez que opina el Chengue yo estoy en la vereda opuesta a sus pensamientos, de pique, él ama a Paco Casal y habla maravillas de Paco Casal, con eso les digo todo, pero en este análisis, en este razonamiento que hace, yo estoy de acuerdo. Porque si estaba todo tan mal con todo el plantel de la selección uruguaya versus Marcelo Bielsa, ¿por qué no habló este plantel con las autoridades de la AUF para decirles que Bielsa ya no corría más, que ellos no podían venir más a la selección uruguaya si estaba Marcelo Bielsa porque era insoportable la convivencia y la exigencia del técnico argentino? ¿No será que era un grupo dentro del plantel, que eso es muy diferente a que fuese todo el plantel? ¿No será que era un grupito nomás de este plantel que no quería a Marcelo Bielsa? ¿No será que a partir del balde de mierda que tiró Luis Suárez fue que se formó este grupo en contra de Marcelo Bielsa? ¿Por qué arranca todo esto? ¿No será a partir de eso? Bueno, yo tengo mi pensamiento de todo lo que he escuchado, de las declaraciones que ha hecho Luis Suárez, que en pleno mundial le tiró tierra a sus propios compañeros y después sus compañeros, como en el caso de Maxi Araujo, le dedicaba un gol, sabiendo que Suárez en una declaración dijo que él estaba vigente y que la selección uruguaya lo necesitaba, y no era una pregunta y no era una reflexión, era una afirmación diciendo de que la selección uruguaya lo estaba necesitando y él estaba vigente. Bueno, la decisión de Marcelo Bielsa de dejarlo afuera fue del técnico, no de él. Bueno, en pleno mundial, él tirándole tierra a sus propios compañeros. Una vez que se retiró de la selección uruguaya, tiró ese balde de mierda. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque claro, cuando asume Marcelo Bielsa y empieza a sacar a todos los referentes, a toda la camada vieja, más allá de que si eran históricos o no de la selección uruguaya, lo que vino a implementar Marcelo Bielsa a la selección es una renovación, es un cambio generacional y muchas veces hay resistencia por aquellos que entienden que están por encima de la selección uruguaya. Y en este caso, Luis Suárez entendió que estaba por encima de la selección uruguaya. ¿Y qué hizo? Cortó camino. En vez de seguir esforzándose a ver si en algún momento Bielsa lo convocaba, aceleró su salida de la selección, después tiró un balde de mierda, justamente para no estar en esa interna, lo hizo rompiendo todos los códigos de vestuario. Una vez que se fue de la selección, ¿para qué? Para pudrir la interna y para que sus compañeros, no él, porque él ya no estaba ahí adentro, para que sus compañeros sacaran a Marcelo Bielsa. Esa fue la última bala que gastó Suárez para entender de que si sacaban a Bielsa y venía un técnico nuevo, a él lo iban a volver a convocar. Por eso utilizó esa última bala para poder tener una chance de estar en este mundial. Y claro, cuando se enteró de que aquellos que tenían 5 participaciones mundialistas le iban a dar un parche legendario, que aparte quedás en los registros como jugador legendario de mundiales,
imagínense la desesperación. Tal desesperación que en enero, conjuntamente con esas declaraciones de Muslera que aparece en escena de que podía volver a la selección uruguaya, él da declaraciones en enero diciendo que está a la orden de la selección, después que se había retirado, después que había tirado un balde de mierda, después que había expuesto a sus compañeros en la interna. Y bueno, así todos algunos compañeros, amigos de Suárez, lo siguieron bancando a pesar de que él mismo siguió tirando tierra en pleno mundial, bueno, como Maxi Araujo, que le dedicó un gol a su ídolo, a Luis Suárez. Bueno, ese fue el entuerto de esta selección donde el referente, uno de los mejores jugadores recientes de la selección uruguaya, y bombardeó la interna y termina también siendo responsable de todos los malos resultados posterior a su salida de la selección uruguaya, porque a partir de ahí la selección uruguaya ya los resultados no eran lo mismo, el rendimiento no era el mismo, y bueno, ahí se empezaron a formar grupitos dentro de la selección gracias a todo lo que dejó, las enseñanzas que dejó Luis Suárez, que no fue absolutamente ninguna, porque su ego es tan alto, es tan grande, que él pensó que estaba por encima de la selección uruguaya y lo sigue pensando. El problema que, claro, que hay muchos jugadores dentro de la selección le siguieron el juego y lamentablemente después con todo este diario del lunes termina como termina la selección uruguaya eliminada de la fase de grupos. Eso exime la responsabilidad de Bielsa de haber puesto a Fernando Muslera, que fue uno de los principales autores de todos los goles que recibió la selección uruguaya. Obviamente que no. Bielsa también tiene responsabilidad de todo esto, porque se le fue de las manos el grupo, porque no pudo contener a un grupo que estaba influenciado, o un pequeño grupo que estaba influenciado por uno de los referentes, Luis Suárez, y se le fue todo al carajo. Y así terminó la selección uruguaya en este proceso, en este periodo, con un mundial que quedará para la historia como uno de los peores mundiales de la selección uruguaya, porque clasificó, porque se fue en una fase de grupo donde clasificaban los 8 mejores terceros. O sea que una de las fases de grupos más fáciles de toda la historia de los mundiales. Uruguay quedó afuera. Fue la única selección de Sudamérica que quedó afuera. Uno de los principales responsables, Luis Suárez, uno de los referentes y uno de los mejores jugadores de la historia reciente de la selección uruguaya, lamentablemente. Deja un like, suscríbete y deja un comentario a ver qué opinás de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Bajo el cielo de un país que se hace eterno, donde el potrero se transforma en libertad. En Colombia se escuchó el primer estruendo, en el 24 nació nuestra verdad. 4 años y otra vez la gloria llama. Ámsterdam se rinde al paso del campeón. En el 30 el centenario fue la llama que incendió de orgullo a toda la nación. No nos busquen en los libros de la suerte, nosotros caminamos junto al sol, donde otros ven el miedo a la muerte, nosotros vemos fútbol y sudor. Charrúas de ley, sangre y arena, 3 millones de guerreros.
cuenta, el silencio se hizo grito. Un fantasma caminó sobre el altar. El maracanazo vive en lo infinito. Nadie nos pudo enseñar a claudicar. Aquí no sobra nada, sobra entrega. En cada pelota nos va la vida entera. Si el destino es una sombra que nos niega, trancamos con la cabeza la frontera. Corre Fabro 6 por la banda del olvido, llevando la garra como única bandera. No importa el tamaño del rugido, si el alma es la que aguanta la marea. Porque somos charrúas de ley, sangre y arena. 3 millones de guerreros contra el mar. Cuando nos dan por muertos se rompe la cadena y el estruendo del pasado